Se llama 7 señales de que estudias en una escuela jodida. De Asumicha. Vamos a verlo. Yo he estudiado en escuela pública, así que lo voy a entender también. No os preocupéis. Las escuelas de España son una mierda. Así que tranquilos, que aquí no cambia nada. Que estemos en Europa no cambia nada. Nada de nada. Así que vamos allá. Una vez sí. En Latinoamérica y en especial en México, el sistema educativo es una de las cosas más ineficientes a la hora de la formación de los jóvenes. Tampoco nos vamos a poner a revisar todo lo mal que hay dentro del sistema porque en primera qué flojera y en segunda no es nuestro tema. Así que mejor vamos a ver todas estas características que debe de tener una escuela para ser considerada, bueno, ya saben, escuela chafa, por no decir otra cosa, porque la mayoría de nosotros hemos estudiado en una de estas. Sí. Aunque yo soy de España, pero sí. Es que da igual. España y Latinoamérica son primas hermanas. Y todos podemos estar de acuerdo que hay ciertas cosas que se repiten o que la transforman en automático en una escuela de bajo presupuesto, sin importar el lugar donde estés, qué tan buena reputación tenga o qué tan nueva sea. Si cumple con varios de los siguientes puntos, es probable que hayas o estés en una escuela chafa. Que los baños tienen confort, mis cojón. No. Los baños de España no tienen papel. La gente hace unas guarradas en los baños que vamos, es para darle de comer aparte. Bueno, he visto de todo en los baños de las escuelas. Yo no sé quién se habrá inventado eso, pero no. En escuelas privadas que haya papel y haya asientos y cosas, vale. En escuela pública no. Profes foráneos. No sabemos por qué o a qué se deba exactamente, pero estamos seguros que dentro de tu escuela había por lo menos un profesor foráneo que venía todos los días desde otra comunidad, colonia o pueblo a dar clases. Simplemente es un fenómeno que es muy común dentro de las escuelas, y hemos de decir que todas las escuelas pueden tener a sus profesores foráneos. Sin embargo, la regla a cumplir aquí es que mientras más foráneos haya, más se acerca a ser una escuela de bajo presupuesto. ¿Pero por qué? Pues para responder a esto tenemos que mencionar cómo es que se manejan los puestos dentro del sistema educativo. Nosotros teníamos directamente profesores amargados porque tenían que venir de otras escuelas a dar clase y ellos realmente no habían estudiado para ser profesores. Habían estudiado ingenieros de caminos y cosas así. O sea, se habían estudiado una carrera jodida para terminar de profesores y directamente lo decían, que ellos no querían ser profes. Que no les ha quedado de otra porque si no se morían de hambre. Y que preferían ser profesores a trabajar en un McDonald's, que era más parecido. Y venían de otras escuelas a dar clases también. Pero estaban amargadísimos los pobres. En el caso de las escuelas privadas, es probable que el profe haya tenido algún contacto y le haya proporcionado el puesto a través de palancas. Nada inusual para México, pero en el caso de las escuelas públicas es distinto. Los puestos se dan cuando algún profesor no se le renueva el contrato o simplemente desiste de seguir dando clases ahí. Es cuando se abre la oportunidad para que los nuevos profesores puedan dar clases, cosa que es bien de escuelas chafas, pues si hay un alto flujo de profesores que vienen de fuera significa dos cosas. La primera es que la zona donde está la escuela está muy caliente o complicada, ya sea porque está difícil acceder por los caminos en el caso de las comunidades o por culpa de la delincuencia. La segunda es porque los Aquí por suerte los caminos sí que están bien. Ahí sí os digo que es diferente a Latinoamérica. Normalmente a no ser que alguien esté en un pueblo. Pero que zona peligrosa que te puedan robar, sí. Barrios chungos aquí en España, sí. Muy chungos además. De esto que te dé miedo ir directamente a una zona que sea como un poco como un callejón, sí. Así que en parte sí. El tema de los caminos no. El tema de los robos sí. Y que tengan que ir directamente sujetando la cartera ahí como, vamos, como si llevaran ahí oro por si acaso. Les da pánico. Los mismos alumnos son un completo desastre. Vamos a admitirlo, todos conocimos en la secundaria ese grupo que era bastante llevado y que el director le recalcaba una y otra vez que eran el peor grupo de la generación. Sí. Si no lo conociste, posiblemente pertenecías a ellos. Pero bueno, como saben ser un profe es difícil. A eso vamos a sumarle el hecho de que tus alumnos no te respeten, de que apenas si estás ganando un poco más que tu anterior empleo y que al llegar a la escuela es un desafío diario. Por eso es que tantos profes prefieren salirse al terminar su contrato. Y por eso hay una gran cantidad de profes foráneos en ciertas zonas. Así que sí, si tu escuela tiene bastantes profes que son de fueras, probablemente tu escuela sea chafa. Es que es así, tal cual. Y ya os digo, que roben directamente en la escuela también era normal. Bancas viejas.
Las bancas siempre estaban pintarrajeadas, medio rotas. Encima si intentabas cambiarla, al final te daban otra que estaba igual o incluso crujían o hacían el... ¿Sabes? Si pensabas, cualquier día me voy a sentar y me voy a dar de una hostia contra el suelo. Y así, lo mismo con las mesas. Las mesas lo mismo, estaban o cojas o directamente pintarrajeadas. En este caso no solo nos toca hablar de las bancas o butacas viejas, dependiendo de cómo se le diga o conozcan en tu zona, pero que estas eran de esas que donaban de otras escuelas por el simple hecho de ya tener unos cuantos años encima. Son de esas en las que te sentabas y si eran de madera, terminabas con astillas en la retaguardia, o también podían ser de asientos intercambiables, gracias a que estos últimos se caían a cada rato. Muchas de estas cosas Las de asientos intercambiables yo no las he visto, yo he visto directamente las sillitas que siempre tenían algún problema. O tenían cosas dibujadas, como nepes. siquiera servían como tal para sentarse. No podías pasar un par de horas sin que ya te doliera todo el cuerpo por el mal estado en el que se encontraban. Aunque, como mencionamos, no solo las butacas eran las que se encontraban viejas y en mal estado. Los pizarrones en los salones son otro tema completamente ligado a este, pues podías ver cómo tu pizarrón aún seguía roto de una esquina gracias a que un alumno de hace 10 años lo rompió y nunca se dignaron en arreglarlo en todo este lapso de tiempo, o ver cómo la O directamente si hay pizarras blancas de las que se pintan con rotuladores que no son permanentes, la gente sea estúpida y utilice rotuladores permanentes que no se borran. Y luego vayan con la excusa de... Es que no lo sabía, profesor. No lo sé. ¿Sabes? Y es el plan de, ala, a tomar por culo la pizarra. Y así. O sea, vamos. pintura del salón se caía de poco en poco, sin contar que las puertas de estos con el más mínimo empujón terminaban por caerse. Como si fuera por el estado en el que te podías llegar a encontrar a la escuela era algo preocupante, pero por otra de las cosas que más hacen ruido a la hora de hablar de este tema, es el hecho de que la escuela no está completamente bardeada. Sí, siendo que tiene una pequeña pared de ladrillo y arriba se termina solo con malla, dejando al descubierto toda la escuela y la posibilidad de que algún alumno se vaya de pinta de una manera mucho más sencilla, pues era común que en estas cosas con el tiempo se fueran haciendo hoyos y solo bastaba cometerse por estos para salir. Cabe mencionar que si tu escuela estaba en construcción y eras de aquellos que les llamaba la atención a cada rato, te podemos asegurar que te pusieron como castigo ayudar a los albañiles, ya sea que estuvieran Eso no lo he llegado a vivir ni lo he visto, que tengas que ayudar a los albañiles en escuelas que se están haciendo. arreglando por fin el salón o terminando de levantar la barda, pero de seguro te tocó ponerte a mover material o aprendiste a pegar ladrillo de esta forma, como si en la escuela sí te enseñaran a ser albañil. Si lo vemos de esta forma podemos ver cómo sí está muy surreal la mayoría de escuelas en México. A ver... No sé, eso no lo había oído, pero vamos. Mucho ánimo a aquellos que os hicieran ir con los albañiles, porque es muy duro ese trabajo. Vamos, ahí sí que os daban ganas de estudiar a cualquiera. Os ponían con los albañiles y decíais, madre mía, tengo que estudiar. Así se motiva a los alumnos. Aquí no. Aquí directamente te dejan de pie al lado de la puerta. O te dejan en un sitio donde te puedan ver las otras clases. Y digan, mira, el castigado, ja, 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 ja. Y ya. Eso es lo máximo que pueden hacer. Pandillas. Eso sí, las pandillas. Y se ve que ahora es mucho más común que antes, pero vamos, sí que había. Había pandillas de estos que van con los pantalones medio bajados y que dicen que llevan navaja, pero en realidad la navaja era de plástico, pero se querían sentir como especiales. E iban en plan de... vamos aquí en grupo, ¿sabéis? Porque somos amigos y nos tenéis que respetar. Y iban ahí así, sí. Los terminaban expulsando, terminaban directamente dejados de lado por la escuela o se organizaban para terminar robando en la sala de informática un montón de ordenadores o intentar robar mochilas y tal, y siempre tenía que haber alguien vigilando las clases porque había gente así de imbécil, ¿sabéis? O sea, son cosas que pasan. Lo peor de todo es que siempre les pillan. Hay pandillas que directamente se dedican a lanzar piedras a las ventanas de los colegios con la mala suerte de que no saben de que hay cámaras o de que hay gente que les ve y encima siguen yendo a clase, por lo tanto les terminan pillando, terminan llevando a sus padres, son sus padres quienes pagan y así. O sea, siempre quedan en ridículo normalmente.
La pandilla Telmex siempre se caracterizó por no es cierto, este es un clásico. Una de estas cosas que parece que nunca falta cuando hablamos de este tema, y es que parece que cuando juntas un montón de niños que provienen de familias disfuncionales, comienzan a ver a la escuela no como eso, una escuela, sino más bien como una especie de cárcel o de jungla donde solo los más fuertes sobreviven. Parece que estamos exagerando, pero estamos seguros de que muchos de ustedes vivieron cosas similares en su paso por las escuelas públicas y las secundarias técnicas. En prepa ya no era tan común. Bueno, ahora que lo pensamos, en el CONALEP no es muy distinto. El punto es que por esto mismo, muchos de los estudiantes que venían de barrios o que simplemente se habían alucinado con la de sangre por sangre, decían formar sus propias pandillas dentro de la escuela. Eso sí, en Latinoamérica lo he visto mucho peor porque, vamos, arman cada una que no veas y hay gente que de verdad les da miedo ir a clase. Pero vamos, que normalmente son pandillas de mierda. De mierda, igual que las de aquí, pandillas de mierda. Que se juntan porque se retroalimentan en sus gilipolleces, pero realmente no hacen nada. Esto como para controlar la zona o algo así. La verdad es que no sabemos con exactitud por qué es que se formaban estos grupos, pero eso sí, había muchas cosas particulares que hacían para entrar a ellas, cosas como una iniciación. La más patito te pedían hacer cosas como robarte algo de la escuela y cosas del estilo, pero ahora sí que las de Aneta es que te pedían cosas más pesadas, como ir tú solo a pelearte con los contras, que ellos mismos te pusieran la paliza de tu vida, o que le prendieras fuego a un salón. Sí, no era algo fácil. Entre las honorables actividades de esta escuela estaban cuidar su lugar en la escuela, intimidar a quienes les cayeran mal, echarse un cigarro, aunque de eso vamos a hablar más adelante. Ay, bueno, sí, los chulos que van ahí en la puerta del cole a fumar. En plan de... Ya somos mayores, mirad cómo fumamos. ¿Sabes? Así, eso pasa un montón. Pero vamos, que normalmente aquí sí que les pillaban. En Latinoamérica sí que he escuchado que algunos directamente lo vendían fuera, pero es que aquí venía la poli. Yo creo que pasó tanto de que vendieran cigarros fuera de la escuela que terminaron metiendo polis aquí. Porque era ridículo, ¿sabes? Que viniera cualquier persona y les vieran vendiendo cigarros. Es como plan de, vamos a ver, ¿qué mierda es esto? Y escuchar música del Cártel de Santans o Alcatel. Lo peor a lo mejor es cuando había una o más pandillas en la escuela, y las mismas se tiraban pleito todos los días. Esto sin razón aparente porque literal estudian en la misma escuela, pero bueno, nada de esto los detenía para tener peleas a la salida y agarrarse de pedradas cuando se veían. Y vamos a ser sinceros, nada... Ay, sí, y también había pandillas. Bueno, es que esto también a mí me parecía súper ridículo, pero esto sí lo llegué a vivir. De pandillas de colegios que defendían su colegio. O sea, el colegio Manolín versus el colegio... el colegio Pocholo. Manolín versus Pocholo. Y iban en plan de... Mi colegio es mejor, ¿sabes? ¿Eh? Nosotros molamos más porque vamos a este cole. Y luego los otros ahí en plan de... No, porque mi colegio... Y así. Yo a mí me parecía tan ridículo que era en plan de qué cojones, de qué es esta mierda, ¿sabes? Y quedaban a las afueras de uno de los coles para cagarse a piñas. Entonces tú salías de clase ahí con tu mochila y les veías partiéndose la cara fuera de la escuela, defendiendo su colegio. Sobre todo cuando dos colegios coincidían en un polideportivo o algo, porque aquí es costumbre que después de las clases, si hay... O sea, nuevamente hay clases extraescolares dentro de los colegios, pero también hay clases extraescolares en los polideportivos. Entonces, había polideportivos que tenían comunicación con colegios y estaban en el medio. Entonces ahí era donde más se pegaban, porque es en plan de yo pertenezco a este cole y el otro yo pertenezco a este, y tenían los versus por los deportes o por cualquier tontería y ahí se pegaban. Ay, Dios mío, es que da vergüenza hablarlo, te lo juro, da vergüenza. Luego hay gente que dice, no, España es Europa, en España no pasan esas cosas porque España es Europa. Mis cojón, no, que da igual estar en Europa, que somos primo hermano, que no. Que pasa igual, simplemente que hay cosas que se vigilan un poco más aquí, porque si no les caería una multa que te cagas. O sea, es por multas más que nada. ¿Por qué? Porque si un colegio no pone un parón a que la gente esté vendiendo cosas en la puerta, pues les puede caer un multonazo, ¿sabéis? Y puede haber un montón de problemas. Ahora sí, ahora incentivan que vayan psicólogos, que vayan polis y cosas así. Porque ha habido unas liadas que no veas. Es que España no es diferente a LATAM. O sea, hay cosas que cambian, pero no.
que no. Nada de esto tenía sentido, pues no había motivos No, todos somos humanos, pero ya os digo que en Inglaterra no pasa como en España. O sea, en Inglaterra hay zonas. En España es España. ni beneficios de hacer esto. Simplemente era un montón de morros creyéndose los dueños del lugar, solo para que 3 años después de todo eso en lo que trabajaron, en crear su pandilla y hacerse de su reputación, solo terminara como una anécdota donde más de uno salió golpeado. Venta de sustancias. Justo. Venta de sustancias, sí. Sí, vendían cosas. Totalmente. O sea, vendían cosas diciendo, ¿quieres chocolate? ¿Quieres tal? Y claro, no era chocolate, no era nada de eso. Claramente. Algunos les pillaban y otros no. A uno le pillaron en un colegio en el que estuve porque se desmayó en medio de clase porque le dio un amarillo. Empezó a cambiarle el color de la piel, se empezó a ir para un lado, para un lado, para un lado y se quedó en el sitio. Y tuvo que venir una ambulancia. Y claro, tenían los bolsillos que no veas. O sea, que no cambia tanto realmente. O sea, que se haga valer la ley un poquito más, vale, pero si son menores no hacen nada. O sea, se desmayó totalmente. Este tipo de cosas se dan con mucha más fuerza en un nivel de estudio mucho más superior a una escuela, aunque también existen casos de gente que llegó a hacer esto a las escuelas primarias. No es para sorprender el hecho de que muchos llegaron a tener su primera interacción con estas cosas Ah, sí, esto también lo hicieron. Que como habían pillado a uno vendiendo cosas, lo que hicieron fue vigilar todas las mochilas. No dejaban salir ni de clase. O sea, iba a terminar el cole y dijeron, no, os vais a quedar 10 minutos más que vamos a vigilar mochilas y tal, porque estaban buscando al que había estado vendiendo cosas. Casualmente el que había estado vendiendo cosas era el que robaba, era el que tiraba piedras. Casualidades, oye. No hay que sospechar. ¿Cómo es posible que el que robaba y tiraba piedras sea el que vendía? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros para juzgar? ¿Sabéis? Es que, de verdad, hay cosas... 2 más 2. ¿Le vas a mirar la mochila al que no hace nada y está todo el día estudiando? No. Es que no vamos a prejuzgar al que tira piedras y tiene una banda. En fin, hay cosas que no entiendo. Tengo que decirlo. Hay cosas que no entiendo porque yo iría primero a por ese. Luego ya miraría las otras mochilas. ¿Por qué? Porque ¿quién te dice a ti que el que es estudioso y tal no vende tan bien? También te digo, pero joder, primero mírale al cabrón que tira piedras, al cabrón que roba, al cabrón que tiene una banda. O sea, es de 2 más 2. Es más probable que él tenga más papeletas. dentro de las escuelas, donde incluso en muchos casos los principales vendedores eran los mismos trabajadores de la institución, ya sea los conserjes o algunos profesores. Eso en España, no, porque se les cae el pelo. O sea, son los alumnos o directamente los hermanos de los alumnos o incluso padres de alumnos, eso es muy poco habitual, pero suelen ser hermanos o los propios alumnos. ¿Por qué? Porque si pillan a un conserje o pillar a un profesor vendiendo algo de esto, se le acaba la vida. O sea, no puede ejercer más de profesor. Y encima para futuros trabajos no, vamos, no tiras. Y como le pase algo a alguno de los niños o adolescentes al que le vendas algo, puedes acabar en la cárcel. O sea, ahí sí que os digo que es diferente. Pero porque se te cae el pelo. Vamos, no se le ocurre a nadie. Y encima con lo difícil que es encontrar trabajo, hacer una gilipolle de estas. Pero los alumnos son los hermanos de los alumnos, sí. Este tema deja de ser algo cómico para convertirse en algo más delicado, pero que ciertamente ocurre y lo seguirá haciendo. Pero en sí los que más hacían este tipo de movimientos siempre fueron los mismos alumnos. Estos mismos buscaban los lugares para poder ir a vender sus sustancias y también se buscaban las zonas donde se podían consumir sin que nadie los viera o se dieran cuenta, porque el darse cuenta que se vendían este tipo de cosas era algo más complicado. Pero lo que te aseguramos que viste si fuiste a una escuela culera fue el haber visto un compañero o alumnos de otros grados consumir estas cosas. Sí. Al que le dio el amarillo fue una... Bueno, fue una chica que le dio el amarillo. Fue una flipada porque, vamos, parecía de repente un zombie, ¿sabes? Le cambió el color de la piel, empezó a hacer ruidos raros, se fue para un lado y ya está. Y de repente vino un petaclún en todo el puto suelo y terminar en una ambulancia. Y vamos, estuvo ingresado un par de días porque le había dado un amarillo terrible. Le tuvieron que hacer lavado y todo, vamos. Una liada. Y otra,
Bueno, esta era una flipada. Esta tenía una botella de agua, pero que no tenía agua. Y cada vez que lo pasaba mal en clase, chupito. ¿Sabes? Y además lo decía, chupito. Le daba igual, ¿sabes? Le daba igual. Y lo mismo, hubo algún día que se le veía súper jodida. Es que te lo juro. O sea, he visto de todo, te lo juro, de todo. Y además es que les da igual decirlo. Les da lo mismo. Le da lo mismo. Y más de una ambulancia he visto. Por estas cosas. Ya fuera porque se pellaban un pedal terrible o porque habían tomado algo. Ya sea dentro o afuera de la escuela, la misma mercancía que lograban conseguir. El problema que esto podía generar era demasiado, debido a que se podía meter en problemas muy fuertes a la escuela si se descubrió un profesor o alguien de la institución vendiendo estas cosas a los menores. Claro, es que es eso, es que te juegas mucho. Incluso podrían llegar a cerrarla por completo y solo por esas cosas. Es por eso que de un tiempo hacia adelante las cosas se complicaban. Y era mucho más constante el ver a oficiales yendo con sus perros a hacer las operaciones mochilas como se les conoce, donde más de un compañero salía con este tipo de cosas. Con el tiempo técnicamente el encontrar gente con las sustancias se hacía mucho más normal, por lo que ahora de descubrir a alguien con esto ya solo se limitaban a dar un regaño y quitar este tipo de cosas, pues si se les expulsaba o algo por el estilo, técnicamente se quedarían sin alumnos por todos los que podían llegar a llevar o comprar este tipo de cosas. Amonestar alumnos y quedarte sin alumnos. De todos los que hay ahí con sustancias. Joder. Madre mía. Así que si en tu escuela es común que se vendieran o consumieran ese tipo de cosas, déjanos decirte que estás en una institución jodida y en todos los aspectos, pues ya no existe la moral para no vender este tipo de cosas a menores de edad. A ver, aquí en España es menos general. O sea, en plan, a lo mejor como mucho un tercio de la clase hacía cosas del estilo. Los otros tres cuartos solo tomaban más tranquis, pero claro, ese tercio no ves la que armaba. Eran clases de 34 alumnos o veintitantos y... esa parte de la clase pues la liaba. Pero las otras partes no, las otras partes como que les sudaba o se alejaban. Los cuales apenas comienzan a formar sus vidas. Hotel 5 estrellas. 塩味エスキュエラヒキエロンエサスコーサスワイアウノルエンコンツラロンアンキャラでディアブロドットドットノーエスドローガペロエスアイアンペタードマイフエルテ Sí, petardos. Los petardos estaban totalmente prohibidos porque hay mongers que directamente los usaban en clase. No hay profesores. ¡Pah! ¿Tú sabes cómo puede terminar eso? Con los cuadernos, con los libros, con todo lo que hay ahí. Se les escapa el petardo, prenden fuego a algo y ya está, ya cundió el pánico. Yo lo que vi es que lo encendieron en el recreo, o sea, al aire libre. Pero tú imagínate a un imbécil que le diera por encenderlo en clase. Que sí que pasó, pero yo no lo llegué a verlo. Así que, vamos, sí. Y si te lo pillaban te expulsaban, claro. Aquí tenemos de dos sopas y la neta ninguna de las dos es algo bueno, pues para muchos el trabajar en una escuela es algo con lo que sueñan. Aquí si te expulsan, te suelen expulsar por grados. Un día, 2 días, una semana, un mes. Si ya ven que no tienes remedio, te echan del colegio y lo tienes mucho más jodido para entrar en otras escuelas. O sea, es tela. La neta ninguna de las dos es algo bueno, pues para muchos el trabajar en una escuela es algo con lo que sueñan, como lo pueden ser trabajar de maestro, orientador o de prefecto, pero para aquellos que les toca ser conserjes puede que se lleven el peor de los castigos, pues o te puede tocar una escuela en la que te tocará levantar todo tipo de desechos de los alumnos o soportar burla de estos mismos. En ocasiones estas burlas solo provocan que el intendente se enoje y te termine pegando con un palo. ¿Qué? Pero bueno, este es un tema Aquí no, aquí está prohibido totalmente. aparte. Lo que en verdad Eso sí cambia. importa aquí es el hecho de que en muchos de los casos, el mismo conserje se queda como velador, convirtiendo la escuela en su casa técnicamente. Esto se vio un poco menos gracias a la noticia del monstruo de Iztapalapa, pues con todo lo vivido en este caso, las escuelas tenían completamente prohibido que los veladores metieran a mucha más gente. Pero en fin, que en algunas zonas aún se puede ver cómo es que la escuela se convierte en el hogar y refugio de algunos, los cuales no tuvieron mucha suerte para poder encontrar un hogar propio, por lo que si tu conserje se quedaba a dormir en tu escuela, podía significar que esta última no respetaba ninguna norma. Y lo peor, el segundo caso en esto, el hecho de que algunos también dejaban pasar a más gente a la institución a altas horas de la noche. Joder, qué peligroso. Aquí no. Esto ya sea para dejarlos dormir o para festejar entre ellos y tomar un rato.
suelen vivir muy cerca de la escuela, pero no directamente en la escuela. O sea, eso sí que tiene convenios, España, para que no ocurra. Por lo mismo, porque la gente podría dejar entrar a personas por la noche o podría liarla. Y también es explotación. Útiles de gobierno. Si lo de las pandillas era un clásico, este tenía que ser la regla, pues no existe cosa en el mundo que demuestre que vas en una escuela precaria, que el hecho de que tú y todos tus compañeros lleven útiles del gobierno, pues muchos de nosotros tuvimos que ir a la escuela con los colores de un partido político o con el escudo de la administración en turno a la espalda. No solo eso, pues aparte de las mochilas también teníamos libretas, lapiceras, colores, lápices, gomas, y si se ponían abusados también nos regalaban gorras para el sol, pero no era lo usual, y si no tenían el logo de algún partido, es probable que te tocara alguna con un diseño genérico. La primera que se nos viene a la mente en este momento eran esas mochilas de Batman que todos usamos allá por el 2014, pero ustedes pueden ¿De Batman? recordar más como la clásica del Partido Verde, las del Edomex, y hoy en día se usan bastante las del Bienestar. Sí, no eran los útiles más vistosos, de mejor calidad o los más duraderos. Esto último es dependiente, pues hemos visto que hay mochilas del Partido Verde que tienen más de 10 años de uso, aguantando palas y paletas de albañil, pero el punto es que por lo menos servían. Eso sí, sabías que algo andaba mal cuando todos o la gran mayoría de tus compañeros usaban estos útiles. Aquí lo que hacían era tener como libros que se pasaban de un curso a otro. Tenías que pedirlos y la escuela se los iba pasando curso a curso. Y luego había familias que pedían ayuda directamente para los útiles del colegio, les regalaban mochilas, cosas así. Pero no a ese punto de llevar colores de partidos o cosas así. Y aquí hay mucha cola para los libros de préstamo. Estos fueron algunas de las cosas que demuestran que tu escuela estaba lejos de ser la gran casa de estudios de la región. Pero bueno, mejor cuéntanos, ¿cuántos de los puntos cumple tu escuela? Ah, eso sí, los libros que te prestaban tenían nepes, claro, sí. Nepes, dibujitos, nombres, a veces las respuestas de los ejercicios pintados, sí. Eso sí lo he visto. ¿O tienes alguna otra característica que nos haya faltado? Hazlo saber acá abajo en la caja de comentarios. Ya sin nada más que decir, esperamos verte de vuelta en un próximo video. Pues muchas gracias a Azumecha por 7 señales de que estudias en una escuela jodida. Hay cosas que sí he llegado a vivir y otras no, por suerte. Siento si a alguno le ha tocado vivir todo lo que ha dicho en el vídeo. Mucho ánimo de mi parte. Y ojalá mejoren las cosas. Pero vamos, ya se ve que no cambian mucho las escuelas, por desgracia. Así que muchas gracias, Isus, por haberlo visto conmigo y espero que os gustara.